En el formulario de Serravi suelo recibir preguntas de suscriptores que quieren saber más sobre la industria y en este vídeo he escogido un par de preguntas o tres que creo que pueden ser relevantes e importantes para ti si te interesa conocer la industria de los videojuegos. Esas tres preguntas son, Julián, quiero ser game designer, ¿por dónde empiezo? ¿Tengo que empezar por las herramientas, por Unity, por Unreal, por cuál? La segunda pregunta es, ¿cómo de importante es el guión en un videojuego? Y la tercera es, ¿cuál es la clave para que un videojuego sea entretenido? Pero antes de empezar por cada una de estas preguntas y las respuestas que les di a estos suscriptores, te doy la bienvenida al canal. Soy Julián, Game Designer, y en este canal hablamos de Game Design, que es la disciplina dentro del desarrollo de videojuegos que se encarga de hacer que los juegos sean más divertidos y entretenidos. Empezamos con la primera pregunta, que es, Julián, quiero ser Game Designer, ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo por Unity o empiezo por Unreal? Para mí, desde mi punto de vista, empezar por las herramientas es un consejo que se da mucho, pero no me parece un buen consejo. Por el mismo motivo que a alguien que quiere ser artista no le diría que empezara directamente con Photoshop, o a alguien que quiere escribir un libro no le diría directamente ponte a escribir en un Word. Las herramientas, al final, tal como yo las veo, son eso, ¿no? Herramientas que se utilizan para aplicar unos conocimientos, pero antes hay que tener esos conocimientos. Si quieres dedicarte a esta industria de forma profesional, desde mi punto de vista, primero son los conocimientos y luego ya entramos en las herramientas. A no ser que quieras simplemente trastear y hacer juegos por afición de hacerlas y por divertirte, pues entonces empieza por Unity, por ejemplo, que es la que tiene una curva de aprendizaje más sencilla y es una buena opción. Pero si quieres dedicarte a esta industria de manera profesional, lo primero que deberías de hacer es empezar por el conocimiento en Game Design. Entonces, ¿cómo yo recomiendo a mis alumnos empezar por esto? Pues es, mira, en lugar de empezar a escribir cosas en papel o en lugar de empezar con una herramienta, para ir adquiriendo la mentalidad de un game designer, yo lo oriento como si quisiéramos aprender cocina, por ejemplo, ¿vale? Si tú quieres aprender a hacer un plato de cocina, pues, ¿qué haces? Pues vas a internet, miras la receta, miras cómo lo han hecho otras personas, miras esos ingredientes, qué efecto tienen en la receta, si van a dar más sabor, menos, más picante o menos. Entonces, haz lo mismo con el game design. Es decir, si quieres aprender game design, ve a otros juegos y empieza a intentar entender por qué se han tomado ciertas decisiones de diseño y cuál es la intención que había detrás. Este es uno de los mejores ejercicios que yo te puedo recomendar para empezar a crear esa mentalidad de game designer. ¿Por qué Mario empieza en este punto de la pantalla concreto cuando empieza el primer nivel? ¿Qué nos quieren transmitir los game designers? ¿Qué quieren que nosotros como jugadores aprendamos de eso? ¿Por qué durante los 10-15 primeros minutos de God of War no hay ningún enemigo y no aparece ningún combate? ¿Por qué la mayoría de Battles Royale tienen esa mecánica de ir limitando el mapa conforme pasa el tiempo, por ejemplo? Empieza, si quieres, a plantearte estas preguntas y ve tomando notas, velo apuntando y ve haciendo este ejercicio. Ya verás cómo la mentalidad de game designer se te va haciendo y vas a pasar de ver un juego como un jugador a ver un juego como un game designer. La segunda pregunta es, ¿hasta qué punto es importante el guión en el diseño de un juego? Y la respuesta aquí es que depende. Si el guión, cuando entendemos por guión, es el diálogo entre personajes y el peso narrativo que tiene el videojuego que estás diseñando o en el videojuego que quieres trabajar, tiene un peso narrativo muy fuerte porque es, no sé, imagínate una aventura conversacional, ¿no? Donde todo el peso va en un diálogo entre personajes o es una aventura escrita, pues entonces el guión entre personajes tiene mucho peso en la experiencia y deberías de dedicarle, ¿no?, ese tiempo y darle esa importancia. Pero si por otro lado estás diseñando un juego en el que, aunque haya un diálogo entre personajes, es algo más superficial y algo que no tiene un impacto relevante en la trama, pues entonces el guión no es tan importante, no es una pieza tan fundamental. Entonces al final la respuesta aquí es que depende del tipo de juego que estés haciendo. Y la tercera pregunta, y ya la última, es ¿cuál es el factor clave, ¿no?, para hacer un juego entretenido? Bueno, a ver, yo no soy ningún profesor titulado, ni creo que en Game Design haya verdades absolutas, pero en mi experiencia la clave para saber si un juego está siendo entretenido o no está en ti, sino en la audiencia, a quien va dirigido ese juego. Porque al final, los game designers lo que hacemos es diseñar experiencias para otras personas. Por tanto, si esa experiencia no es divertida para esas personas, no es entretenido, no pasan tiempo en el juego, no lo compran, pues al final el trabajo del game designer no es tan bonito, no es tan embellecido. Entonces, siempre depende un poco de la audiencia a la que te vayas a dirigir. Por eso es importante conocer a qué audiencia va dirigido el juego que quieres diseñar,
qué retos les divierten, qué objetivos tienen, qué rutinas diarias suelen seguir, qué otros juegos les gustan. Hay que hacer un proceso de investigación para saber y tener una foto muy concreta de lo que le gusta a tu audiencia. Por ejemplo, lo que puede entretener a la audiencia de Candy Crush no es lo mismo seguramente que entretiene a la audiencia de Mortal Kombat o Call of Duty. Son audiencias muy diferentes seguramente y persiguen retos muy diferentes y se les tiene que ofrecer y entretener de maneras muy diferentes. Así que quédate con que el factor diversión normalmente no está tanto en nuestra cabeza sino en la cabeza de la otra persona. Si quieres seguir profundizando en esto del game design o quieres acceder al tipo de respuestas que doy cuando me preguntan cosas sobre diseño, los suscriptores de la lista, pues puedes acceder al link que te dejo en la descripción del vídeo, o también puedes seguir viendo otros vídeos del canal y seguir viendo cómo funciona esto del game design si es algo que, bueno, que te apasiona o que te gusta o que te gustaría probar. Nos vemos en el próximo vídeo.